Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a El Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros hoy este día. Amados en Cristo Jesús, antes que comenzamos con nuestro servicio de hoy, nada más tengo algunos anuncios. Así que después del servicio habrá bocadillos en la sala del convivio y también hoy tendremos escuela dominical. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos un tiempo juntos para estudiar la palabra de Dios y crecer en nuestro conocimiento e entendimiento de la verdad. También, amados, damos un recordatorio que el 30 de mayo el hermano Santiago Stafford estará con nosotros para dirigir el culto y predicar el Evangelio. Y su esposa Dana tocará el piano. Y ya para este jueves que viene, el hermano Santiago Stafford, él ya se va a terminar sus estudios en el seminario que está cerquita aquí de la iglesia, Mid-America Reformed Seminary, el seminario reformado de Mid-America, aquí en la ciudad de Dyer, Indiana, y él ya se va a graduar para este jueves. Así que felicidades a Santiago y aquí lo esperamos con, ¿verdad? El 30 de mayo. Ok, pues esos son todos los anuncios que tengo, amados, así que ya vamos a comenzar y vamos a comenzar primero con el llamamiento a la adoración del Salmo 46, los versículos 10 y 11. Aquí les leo. Beloved, we officially begin with our call to worship from Psalm 46, verse 10 and verse 11. Aquí leemos, amados. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Ahora, amados en Cristo Jesús, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a comenzar con el primer canto de hoy. Oh Dios, socorro en el ayer. We begin with our first song, O God, our help in ages past. Oh Dios, socorro en el ayer. Y por favor, ahora vamos a cantar. Oh, socorro en el ayer.
Amados en Cristo Jesús, durante este tiempo vamos a leer la ley de Dios, y aquí leemos la ley de Dios en los 10 mandamientos y vamos a enfocar nuestra atención en el 7º mandamiento. Así que aquí leemos la ley de Dios. Beloved in the Lord Jesus, we focus our attention at this time in the service on the reading of God's law, and we shall focus our attention on the 7th commandment of the 10 commandments as we find them in Exodus chapter 20. So the 7th commandment as we find it in Exodus chapter 20. Aquí leemos, amados, aquí el 7º mandamiento. Aquí leemos estas palabras del Éxodo 20, el versículo 14. No cometerás adulterio. Y para ayudarnos a entender mejor lo que exige Dios según el 7º mandamiento, aquí les leo una explicación del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué nos enseña el 7º mandamiento? La pregunta y la respuesta 108 y después 109. Que Dios maldice toda impureza y que nosotros, por lo tanto, tenemos que destetarla con todo nuestro corazón y vivir santa y decorosamente, ya sea en el santo estado de matrimonio o en la vida de soltería. La pregunta y respuesta 109. ¿Solo prohíbe Dios en este mandamiento el adulterio y otros pecados ofensivos semejantes? Respuesta. Puesto que nuestro cuerpo y alma son templos del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios que los preservemos puros y santos. Por lo tanto, Él prohíbe todas las acciones impuras, gestos, palabras, pensamientos, deseos y cualquier cosa que nos incite a ello. Así que, amados, es muy importante, ¿verdad?, cumplir con este mandamiento, porque nosotros reconocemos que el cuerpo que tenemos nosotros es el templo del Espíritu Santo y es importante preservar este templo del Espíritu puro, ¿verdad?, y santo. Y ninguno de nosotros, ¿verdad?, hemos cumplido con este 7º mandamiento, ni ninguno de los mandamientos perfectamente. Pero damos gracias a Dios que Cristo sí lo cumplió y que en Cristo obtenemos una gran herencia espiritual. Y amados, nada más quiero leer aquí por ustedes, aquí en Efesios capítulo 1, acerca de la herencia espiritual que tenemos por medio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, los versículos 3 a 14. Beloved, we have all fallen short of the glory of God. We are convicted of the fact that we have not kept this body that we have, the temple of the Holy Spirit, pure and chaste as we should, as we ought. But we have fallen short of the glory of God, and we need to confess our sins before God. But praise God that according to the riches of His mercy and grace, He has blessed us with a great inheritance. And we learn about that great inheritance that we receive from the Father, the Son, and the Holy Spirit in Ephesians chapter 1, verse 3 to verse 14. Ephesians 1, verse 3 to verse 14, where we read about Father, Son, and Holy Spirit. Amados, cuando leemos aquí este pasaje de Efesios capítulo 1, los versículos 3 a 14, aprendemos acerca de la bendición que recibimos por medio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí aprendemos más, no solamente acerca de la Trinidad, que es muy, muy importante, pero también acerca de nuestra herencia espiritual. Aquí leemos, amados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí, amados, aprendemos acerca de el Dios Padre y también Dios Hijo y Dios y el Espíritu Santo. Como leemos, por ejemplo, aquí en el versículo 3, acerca de cómo Dios Padre nos escogió, ¿verdad? El versículo 4, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios que por medio de Dios Padre, ¿verdad? Nosotros hemos recibido esa adopción como hijos de Dios en la familia de Dios. Y cómo esto fue posible a base de la obra de Cristo. Y damos gracias por Cristo, porque en Cristo obtenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, el versículo 7, según las riquezas de su gracia. Y ya después, al final de este pasaje, en el versículo 13, el versículo 14, menciona el Espíritu Santo. Aquí, cuando habla acerca de la herencia que nos espera, ¿verdad? Que ya lo estamos disfrutando, pero lo vamos a recibir completamente en el futuro, durante la segunda venida de Cristo Jesús. Ya en ese día del Señor, ¿verdad? Su segunda venida, vamos a recibir completamente la herencia espiritual, ¿verdad? Y que como el Espíritu nos dio un sello, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, a veces cuando abrimos un libro, es posible que dentro del libro hay un sello indicando quién es el dueño de este libro, ¿verdad? Y en cierto sentido, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, es como si Dios nos ha puesto un sello sobre nosotros, indicando que nosotros pertenecemos a Dios, a Cristo Jesús, en esta vida y en la vida que viene, en cuerpo y alma, ¿verdad? En cuerpo y alma, le damos gracias que hemos recibido el sello del Espíritu, ¿verdad? Indicando que somos propiedad de Dios y también una garantía de nuestra herencia. Así que damos gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y amados, ahora vamos a cantar otro canto, Grande es tu fidelidad. Y amados, en este momento, por favor, pónganse de pie. Beloved, if you will please stand to sing, Great is thy faithfulness, and we shall stand to sing, Great is thy faithfulness.
este tiempo del servicio, nosotros ahora vamos a tener una oportunidad para compartir nuestras peticiones y oraciones. Aquí atrás de su boletín, ahora cambia casi completamente las peticiones atrás de su boletín, hay nuevas peticiones y también hay otras, pero no tuve suficiente espacio para incluir las otras peticiones. Beloved in the Lord Jesus, towards the back of your bulletin in the bottom half, you have the prayer requests, and for this Lord's Day, they are almost completely new, and actually I had so many prayer requests that I did not have enough room to include all of them, so I will mention those verbally. Así que, amados, nada más quiero, claro, de parte de todos nosotros, con mucho amor y con mucho cariño, también quiero ofrecer oraciones para la familia Mozo. Cruz Mozo, el sobrino de Margarito, falleció y claro que en nuestras oraciones entre semana, por favor recuerden lo siguiente. Pedimos que el Espíritu Santo, el gran consolador, esté con la familia Mozo, la hermana de Margarito, Anabel, y con toda la familia, y esperamos, ¿verdad?, que el Dios que nos dé esa paz que sobrepasa entendimiento esté con la familia Mozo durante este tiempo. También, mis queridos hermanos, oremos por el bienestar de Anita Solano y su mamá y sus nietos, y claro que el lunes, este lunes pasado estuve ahí en la cafetería con doña Sonia, ahí en la cafetería en Chicago, para dar el estudio bíblico. Otra vez tenemos este estudio y lo vamos a tener el lunes o miércoles ahí con doña Sonia. No se siente muy bien ella tiene mucho dolor de estómago. Ya fue el doctor, pero no saben exactamente lo que tiene. Pero ahí estaba con nosotros el lunes, pues el martes pasado, y así que vamos a pensar de ella. Y también, amados, yo sé que de vez en cuando me hacen preguntas acerca del hermano Arnold Lover, ¿verdad? Y su familia. Y Dios mediante será el pastor de un ministerio hispano en Richmond, Virginia. Dios mediante, empezando en julio o en agosto, Arnold Lover, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que ya para junio estará aquí con nosotros para predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Así que antes que se va a Virginia, estará con nosotros. Y también, amados, la semana pasada, ¿verdad? Estaba hablando con el reverendo Valentín Alpuche, que tendrá 2 cirugías para su espalda, el 25 de mayo y también el 27 de mayo. Así que fue una bendición para mí hablar con el pastor Alpuche, el primer pastor del Pacto de Gracia. Así que estuvimos hablando ¿verdad?, acerca de cómo está él y su esposa y sus hijos. Y su esposa también tiene problemas con su salud, tiene artritis en su mano y también en su cuello. Vamos a pensar también de su esposa. Pero sus hijos están bien y la iglesia está bien y quieren comenzar un seminario, ¿verdad? Y él va a ayudar con eso en español. Así que vamos también a pensar de él y de su ministerio, ¿verdad? Y también, amados, oremos por Efraín Salgado, es el hijo de una señora que va al estudio bíblico. El hijo tiene corte este mes. Y también pedimos por la salvación y el bienestar de la familia de Sabina Juárez, Sabina y su hija Carmen Juárez, ¿verdad? Van al estudio bíblico ahí con doña Sonia.
También, amados, hay otra señora que va al estudio bíblico, pero ya tiene mucho tiempo que lo he visto, más de un año, Emma Serrano, y su familia tienen COVID, tienen el coronavirus, y vamos a pensar de la familia Serrano. Y también, amados, nada más voy a terminar con esta petición, pero el esposo de Sharon, Praveen Phineas, ¿verdad? Ahorita está terminando este año escolar y ya para el otro año será su último año en el seminario reformado de Mid-America. Así que nuestro querido hermano, ¿verdad? Praveen, vamos a también pensar de él y sus estudios y sus planes del futuro. ¿Okay? Así que no sé si, amados, si hay otras peticiones en este tiempo, pero aquí estamos a sus órdenes. Si hay otras peticiones, y con mucho amor y cariño queremos pensar de ustedes, ¿verdad? Durante este tiempo. Sí, hermano. Pues quisiera pedir por las mamás de todo el mundo, Sí. por su salud, pues que el Señor las bendiga. Sí. Gracias, hermano. Y igualmente a usted, hermana. Feliz Día de las Madres, ¿verdad? A usted y claro, a mi esposa y a Marta, ¿verdad? Y a todos, ¿verdad? Feliz Día de las Madres, y también no solamente las madres de aquí, ¿verdad? En Chicago, en Illinois, en Indiana, pero también en México, ¿verdad? Así que también mandamos nuestros saludos a todos. Yo sé que cuando yo pongo este video y lo subo en YouTube, también hay hermanos y también hermanas en Cristo Jesús que están escuchando. Y también desde aquí, desde Dyer, Indiana, feliz Día de las Madres a todos, y que Dios los bendiga, ¿verdad? Y ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Recibir el amor y el cariño de una mamá, y sabemos que es mucho trabajo, requiere mucha paciencia, y estamos muy súper agradecidos. Así que gracias, que Dios los bendiga. Está muy bien, amados. Y así que ahora vamos a ofrecer nuestra oración a Dios Padre en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. So, beloved, as we lift up these prayer requests, as we also express our thankfulness and our gratitude and our love for the mothers that are here and other mothers that perhaps will listen to this recording through YouTube, we do wish you a happy Mother's Day, and are so thankful, so very thankful for your sacrificial love, and we pray for God's richest blessing upon each of you. Thank you. So as we come before the Lord, we give thanks to the moms, and we give thanks most of all to our great and faithful God. So with that in mind, dear ones, let us pray to our Father in the name of the Son, relying upon the power of the Holy Spirit. So let us pray. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día para ofrecerte culto, y ofrecerte culto a ti, Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, también para otro día, Señor, para aprender más acerca de tu palabra y más acerca, Señor, de la gracia y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. También te damos las gracias, Señor, especialmente por las mamás, y verdad, no solamente aquí y en Chicago, pero también en México y en todo el mundo, Señor. Sabemos que sí, la verdad, requiere mucha paciencia y amor y cariño, y estamos muy súper agradecidos por el amor que hemos recibido, Señor, a través de las mamás. Y Señor, te damos gracias por todas ellas y pedimos por tus bendiciones sobre ellas. Señor, también pensamos, Señor, de las familias de la iglesia y también de las familias que van al estudio bíblico. Señor, pedimos, Señor, y oremos por la familia Mozo, Señor, especialmente por la familia de Cruz Mozo, el sobrino de Margarito que falleció. Especialmente pensamos de el
Señor, la familia de Margarito y la hermana de Margarito, Anabel. Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, que Señor, que la vas a bendecir con una paz que sobrepasa entendimiento, como ya hemos aprendido en Filipenses capítulo 4. Y pedimos por la paz de Dios sobre esta familia preciosa, aquí en Chicago y también en México. También, Señor, oremos por el bienestar de Anita Solano y su mamá y sus nietos. Oremos, Señor, por doña Sonia, que tiene dolor de estómago, y pedimos por su sanación. Y también te damos gracias que ya otra vez tenemos el estudio bíblico ahí en la cafetería con doña Sonia, Señor, y también pedimos por la salvación de todas las personas que son parte de ese estudio. Señor, también pedimos por otros hermanos que han venido aquí al pacto para predicar la palabra de Dios. Pensamos de el hermano Arnold Lover y su familia. Señor, pedimos que se haga tu voluntad para que sea el nuevo pastor de un ministerio hispano en Richmond, Virginia. Y Señor, te pedimos que esté con el hermano Arnold durante este tiempo. Y Señor, te damos gracias que también para el otro mes estará con nosotros para predicar la palabra de Dios. También, Señor, te damos gracias por el hermano James Stafford, que ya se va a graduar para este jueves que viene. Y Señor, te damos gracias que él estará con nosotros para el 30 de mayo, Señor, para dirigir el culto y predicar el Evangelio. También su esposa Dana. Felicidades a nuestro hermano Santiago, y Señor, también pedimos que bendiga sus planes del futuro después de su graduación del seminario. También, Señor, pensamos del hermano y el pastor Valentín Alpuche, que tendrá cirugía para su espalda el 25 y también el 27 de mayo, Señor. Y Señor, tenga misericordia sobre él. Señor, pedimos que todo salga bien en su cirugía, también por la salud de su esposa, que tiene artritis en su mano y también en su cuello. Y Señor, esté también con ella y con todos sus hijos. Y también con el seminario que quieren comenzar en español. Señor, pedimos por tus bendiciones sobre el hermano y el pastor Valentín. Señor, también pensamos y oremos por Efraín Salgado, Señor, que tiene corte este mes. Señor, tenga misericordia sobre él, y sobre todo pedimos por la salvación y la protección de Efraín. También, Señor, pedimos por la salvación y el bienestar de la familia de Sabina Juárez, una señora que va al estudio bíblico con su hija Carmen. Señor, tenga misericordia sobre esta familia también. Y también por la salud de Emma Serrano y su familia que tienen COVID. Y Señor, también por la familia de Gómez que también tienen COVID. Tengan misericordia sobre esta familia de Graciela Puente, Señor, que Emma y Graciela son primas. Y Señor, tenga misericordia también sobre Graciela Puente, sobre Chela. También, Señor, pensamos en nuestro hermano Pervin Phineas, que el domingo pasado estaba con nosotros aquí con Sharon, su esposa, que Pervin está estudiando en el seminario, y ya para el otro año será su último año. Señor, yo sé que tiene planes, ¿verdad?, acerca de lo que va a hacer. Y Señor, pedimos también por tus bendiciones sobre sus planes del futuro. También tenga misericordia sobre las personas en la India, donde hay muchos casos de COVID ahí también. Y también, Señor, por la sanación de los residentes de aquí en la India. También, Señor, pedimos por las iglesias en Canadá, donde también hay muchas restricciones con respecto a los cultos de las iglesias. Y, Señor, esté con nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús en Canadá. Y, Señor, concluimos nuestra oración con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro,
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, Fuente de la vida eterna. Así que, amados en Cristo Jesús, por favor pónganse de pie otra vez y vamos a cantar este otro canto, Fuente de la vida eterna. Ahora, amados en Cristo Jesús, ahora vamos a comenzar una nueva serie de sermones. Hoy este día vamos a comenzar el libro de Hechos, el libro de Hechos. Aquí vamos a leer Hechos capítulo 1, el versículo 5 hasta el versículo 11. Y amados, antes que leo la palabra de Dios, nada más quiero decir algunas cosas antes. Yo sé que, amados, que hoy, claro que es el Día de las Madres, pero también quiero mencionar algo que estamos aprendiendo, ¿verdad?, durante el tiempo de escuela dominical, que si nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial, en cierto sentido tenemos la iglesia en cierto sentido como nuestra madre espiritual. Y así que aquí vamos a aprender acerca de cómo Dios, ¿verdad?, bendijo los esfuerzos misioneros, ¿verdad?, de los apóstoles y la iglesia primitiva. Aquí vamos a aprender de la historia del cristianismo, ¿verdad?, en ese primer siglo, ¿verdad?, después de la ascensión de Cristo Jesús. Y es algo interesante porque este pasaje que se trata de la ascensión de Cristo, pues hay iglesias, ¿verdad?, que para este jueves que
Este jueves que viene, que es el 13 de mayo, es el día cuando nos ponemos a recordar y pensar y celebrar la ascensión de Cristo. Así que mientras que estamos leyendo y meditando y pensando acerca del significado de nuestro pasaje de hoy, también es importante reconocer que hay muchos hermanos en todo el mundo que este jueves que viene van a pensar de Hechos, este pasaje de Hechos capítulo 1, los versículos 1 a 11, porque se trata de la ascensión de Cristo, y este jueves es cuando todos los cristianos, ¿verdad?, se ponen a pensar de la ascensión de Cristo, cuando volvió a los cielos para estar ahí a la diestra de Dios Padre. Así que ahora, amados, ahora vamos a leer nuestro pasaje de hoy. So, beloved, please hear the reading of God's holy and precious word. Acts 1, verse 1 through verse 11. Aquí leemos, amados, la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra de Dios. Amados, pedimos por la iluminación del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved in the Lord Jesus, how we depend upon the ministry of the Holy Spirit to illuminate our minds so that the meditations of our hearts may be pleasing in His sight. So let us call upon the Lord for His help to not only understand this passage in its proper context, but also to apply this word to our lives for our edification and for our encouragement. So with that in mind, dear ones, let us pray for the power of the Spirit to rest upon us. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro pasaje de hoy. Te damos gracias, Señor, por la ascensión de Cristo Jesús y la promesa que nos hizo ya hace muchos siglos, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo para ayudarnos y para darnos el poder en nuestro testimonio de Cristo al mundo, y cómo dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos a entender la verdad de Dios, entender nuestras Biblias, ayudarnos en nuestro testimonio, y Señor también, Señor, para iluminar nuestra mente y crecer
en nuestra santificación. Y Señor, cómo dependemos del Espíritu Santo para santificarnos con la palabra de Dios. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado y mediador, en el nombre de Cristo. Amén. Amados en Cristo Jesús, siempre nos despedimos de nuestros seres queridos, ¿verdad? A menudo estas despedidas son a corto plazo, pero a veces a largo plazo. Por ejemplo, cuando salimos de la casa para ir al trabajo, o ir a la escuela, o ir para hacer algo, nos despedimos de nuestra familia, pero los veremos al final del día, ¿verdad? Después del trabajo. Así que estas despedidas no nos afectan emocionalmente, ¿verdad? Posiblemente después de hoy, ¿verdad? Vamos a decir cuando nos despedimos, hasta luego, adiós, ok, hasta el otro domingo, que Dios los bendiga, que tenga buena semana, ¿verdad? Y no nos afecta emocionalmente porque nos vamos a ver otra vez en una semana o menos. Pero sin embargo, si no vemos a nuestros seres queridos por mucho tiempo, estas despedidas serán más dolorosas. Si dejamos nuestro país natal para vivir en un país extranjero, nuestra despedida será más difícil porque estamos dejando a nuestros seres queridos por mucho tiempo. En ocasiones tan importantes, nuestra familia nos trae al aeropuerto y nos despedimos de todos con un beso, con un abrazo, ¿verdad? Y nuestros seres queridos oran por un futuro brillante sin saber cuándo nos volverán a ver a nosotros, ¿verdad? Y todos sentimos tristeza. Y así que nuestros seres queridos, nuestros queridos parientes, ya no serán parte de nuestra vida diaria y su ausencia creará un gran vacío, ¿verdad? Y así que si alguna vez hemos experimentado tal situación, podemos comenzar a comprender cómo se sintieron los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo, porque ya no disfrutarían de la presencia física del Salvador Jesucristo en su vida diaria, en la vida de los apóstoles, y no querían verlo irse, ¿verdad? En el pasaje de hoy aprendemos cómo Jesús preparó a los apóstoles, ¿verdad?, para este periodo de transición y también para su regreso. Y el pasaje de hoy nos informa de lo que sucedió antes y después de la ascensión de Cristo, cuando volvió al cielo. Y para comprender mejor el significado de este evento en la vida de Cristo, en su ministerio, la ascensión, vamos a considerar 3 puntos. Primero, la instrucción de Cristo. Segundo, la ascensión de Cristo. Y tercero, el regreso de Cristo. So beloved, as we seek to understand the significance of this afternoon's passage, we'll consider 3 points. First, the instruction of Christ. Second, the ascension of Christ. And third, the return of Christ. So beginning with our first point, the instruction of Christ. El primer punto, la instrucción de Cristo. Amados, para comprender mejor el pasaje de hoy, necesitamos saber ciertas cosas sobre el autor y la organización de este libro. Por ejemplo, Lucas, el autor de este libro, el libro de Hechos, fue compañero del apóstol Pablo. Y Lucas fue testigo de varios de los eventos incluidos en este libro. Ahí estaba Lucas también, era testigo de estos eventos, de ciertos eventos en este libro. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas escribió no solamente este libro de Hechos, pero también el Evangelio según San Lucas. Y en estos 2 libros del Nuevo Testamento, Lucas nos dio una historia del cristianismo primitivo, desde el nacimiento de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Y en realidad se trata de una historia de 2 volúmenes. En el primer volumen
el Evangelio según San Lucas, aprendemos del nacimiento, la vida, el ministerio terrenal, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, ¿verdad? Es lo que aprendemos en el primer volumen. Y ya en el segundo volumen, el libro de Hechos, ahí aprendemos acerca del testimonio apostólico en la ciudad de Jerusalén, y después en Judea, y después Samaria, ¿verdad? Y hasta Roma, y hasta, ¿verdad? Con los confines del mundo. Y así como avanzó el reino de Dios durante ese periodo de la iglesia primitiva. Así que el libro de Hechos describe este testimonio apostólico, ¿verdad? Después de la ascensión de Cristo Jesús. Y en el pasaje de hoy describe la conclusión del ministerio de Jesucristo, y estos versículos iniciales sirven de puente entre el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos. Y así que Lucas nos da un breve resumen de todo su Evangelio en el primer versículo. Aquí leemos el versículo número 1, Acts 1, verse 1. Hechos 1, el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, esta frase, el primer tratado, se refiere al primer volumen de su historia, el Evangelio según San Lucas, y se lo dirigió a Teófilo. Y existe un debate entre los académicos del Nuevo Testamento sobre la identidad de este varón que leemos en el primer versículo, ¿verdad? Así que posiblemente Teófilo fue el patrón de Lucas, quien ocupó un alto cargo en la sociedad, o Teófilo podría referirse a todos los creyentes que desean una historia confiable del cristianismo primitivo. También este nombre significa alguien que ama a Dios, alguien que ama a Dios. Así que si queremos dar un nombre a un niño usando este nombre, ¿qué significa este nombre? Alguien que ama a Dios. En el versículo 1, Lucas hizo referencia a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y qué exactamente hizo y enseñó Jesucristo? ¿Qué hizo y qué nos enseñó? Pues como nuestro gran profeta nos reveló el plan de Dios. Y cuando llamamos a Jesucristo el gran profeta, también podemos decir, oh, Cristo el profeta. O también podemos decir, Cristo el maestro, que nos enseñó el Evangelio, el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Y no solamente nos enseñó, pero acerca de la redención de Dios, pero también cumplió con los requisitos de nuestra salvación. La salvación de Jesucristo consistió en dos partes: su obediencia perfecta y su sacrificio perfecto, ¿verdad? A lo largo de su vida terrenal, desde su nacimiento hasta su crucifixión, ¿verdad? Jesús obedeció la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar, y por su perfecta obediencia ganó para nosotros la justicia. Así que Cristo es nuestra justicia y perfección y santidad ante Dios. En Cristo, cuando estamos en Cristo, Dios nos declara perfectos, santos, justos, rectos, porque estamos en Cristo. Y también no solamente tenemos la perfección de Cristo y su santidad acreditada a nuestra cuenta espiritual, pero gracias a Dios que tenemos también el perdón de los pecados. La ley de Dios requiere que todo pecado sea castigado. Y entonces Jesús aceptó el castigo que nuestros pecados merecen en su cuerpo y su alma. Y por su muerte en la cruz obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. Así que por la salvación de Cristo obtenemos no solamente el perdón, pero también la perfección. Y así que si estamos en Cristo, Dios nos declara perfectos
y perdonados. Y abrazamos estas promesas con el instrumento de la fe. Por medio de la fe abrazamos a Cristo y las promesas del Evangelio, que son sí y amén en Cristo. Y después de su resurrección, Jesús regresó a sus discípulos en su cuerpo glorioso y resucitado. Continuó enseñándoles hasta que ascendió al cielo. Así que, amados, es algo muy interesante. Pero después de la resurrección de Cristo, Él volvió a sus discípulos y les enseñó por 40 días. ¿Acerca de qué? Acerca de dos cosas principalmente. Por 40 días, en ese tiempo que estaba Él con sus discípulos. Aquí leemos el versículo 2, Acts 1, verse 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que antes de regresar a la gloria celestial para sentarse a la diestra de Dios Padre, Jesús reafirmó su promesa de enviarles el Espíritu Santo y la misión de la iglesia, ¿verdad? Así que, ¿qué les estaba diciendo Cristo? Pues también le estaba diciendo que yo les voy a mandar el Espíritu Santo, ¿verdad? Después de mi ascensión, después que me voy a volver al cielo, a estar con mi Padre Celestial en la gloria, les voy a enviar, les voy a dar mi Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ustedes tengan el Espíritu para proclamar el Evangelio, para proclamar las buenas nuevas a todo el mundo, y también acerca de la resurrección. Aquí leemos, amados, más acerca de lo que les dijo Jesucristo a sus discípulos antes de su ascensión, que les voy a mandar el Espíritu Santo, y también es importante que ustedes entiendan muy bien estas cosas. El versículo 3, Acts 1, verse 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que ahí le estaba diciendo que les iba a mandar el Espíritu Santo. También es importante que les enseñaba acerca de la resurrección de su cuerpo y también acerca del reino de Dios, el reino de Dios. Y amados, cuando aprendemos acerca del reino de Dios, ¿de qué nos estamos refiriendo cuando escuchamos eso del reino de Dios? El reino de Dios se refiere a la nueva creación. El reino de Dios se refiere a cómo Dios nos va a dar a nosotros cuerpos glorificados y resucitados. Y con este cuerpo que vamos a recibir glorificado y resucitado, y un cuerpo físico, ¿verdad? Que nunca vamos a experimentar jamás enfermedades, dolor, muerte, etcétera, pecado, ya no más. Pero el reino de Dios se trata de un día Dios va a consumar su reino y vamos a habitar en la nueva creación en cuerpos resucitados y glorificados. Y ahí vamos a estar con Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo y mirar su gloria, ¿verdad? Y ahí vamos a estar con todos ellos. Y es algo muy interesante, amados, cuando aquí Cristo le estaba diciendo y explicándoles el reino de Dios y la resurrección, ¿verdad? Pero muy interesante como en este libro de Hechos, cómo comienza este libro de Hechos y también cómo termina. Y aquí, por favor, si toman un tiempo, por favor, si se ponen a tomar notas del último capítulo de Hechos, Hechos 28, aquí, por ejemplo, el versículo, Hechos 28, el versículo 31, beloved, this is not in your sermon notes, but it's very interesting. What I'm highlighting here is that there are two bookends in Acts, the way it ends, the way it begins. It ends with the kingdom of God. It begins and ends with the kingdom of God. Notice Acts 28, verse 31. Paul is talking of the kingdom of God, and at the beginning, Jesus is also talking of the kingdom of God.
So the kingdom of God is new creation, our resurrected bodies, and the new creation. Acts 28, verse 31. Once again, the kingdom of God at the beginning and at the end of the book of Acts. Aquí leemos, amados, cómo el libro de Hechos comienza y termina acerca del reino de Dios. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que es muy importante, ¿verdad? Que podemos entender y saber bien lo que significa el reino de Dios, ¿verdad? Se refiere a la nueva creación, cuando Dios va a consumar su reino, cuando Dios nos va a dar cuerpos glorificados y ahí vamos a mirar la gloria de Dios. Y algo increíble, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo vamos a reinar con Cristo. Reinar con Cristo, juntos con Cristo, reinar con Él, juntos sobre la nueva creación. Si es algo glorioso y algo increíble. Y ahí Cristo le estaba diciendo acerca del reino de Dios, la resurrección de su cuerpo y evidencia de eso, y cómo van a recibir en poco tiempo el Espíritu Santo. Ahora el segundo punto, la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Now to our second point, the ascension of Christ. Para cumplir con la gran comisión, los apóstoles necesitaban que el Espíritu Santo guiara y bendijera su testimonio al mundo. Y durante su ministerio terrenal, Jesús les dijo que les enviaría el Espíritu Santo para que fuera su gran guía y consolador durante su ministerio apostólico. Y en nuestro pasaje descubrimos dónde se cumplirá esta promesa. Así que el versículo 4 nos indica a dónde van a recibir el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, exactamente a dónde va a ocurrir ese evento importante, ¿verdad? El día de Pentecostés, Acts 1, verse 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que 10 días después de la ascensión de Cristo al cielo, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia cristiana ese día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Nunca en la historia de la redención había habido tal derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la iglesia, ¿verdad? Sobre todos los hermanos durante la época, ¿verdad? De la redención. Esto se hizo con el fin de equipar al pueblo de Dios para ser testigos del Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que podemos compartir nuestra fe con las personas, ¿verdad? Ahí cuando estamos hablando con diferentes personas, o con familia, o con parientes, o con nuestros compañeros del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pues dependemos del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu les daría y nos dará las palabras para explicar y defender nuestra fe con claridad, confianza y amor. Y el Espíritu obraría la fe en los corazones de las personas que escucharon el Evangelio. Así que es vital, esencial del ministerio para el ministerio de la iglesia que dependemos del Espíritu Santo en nuestro testimonio. Y como los apóstoles dependemos del Espíritu Santo, también en nuestro testimonio de Cristo al mundo. Mientras Jesús explicaba el ministerio del Espíritu Santo, los apóstoles trataron de lidiar con el significado de este evento histórico. A base de sus preguntas podemos decir que todavía estaban confundidos acerca del reino de Dios. Aquí leemos Hechos 1, el versículo 6, Acts 1, verse 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo,
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y los apóstoles y los judíos pensaban que el Mesías inauguraría un reino político terrenal. ¿Qué pensaban los apóstoles y qué pensaban los judíos, verdad, acerca del Mesías y el reino de Dios? Pues ellos pensaban, todavía estaban confundidos, pensaban, ¿será un reino político? ¿Un reino terrenal? Muchos extrañaban, ¿será como los días del rey David, del rey Salomón? ¿Así será el reino de Dios? ¿Es lo que va a hacer el Mesías? Querían que Dios restaurara la teocracia de Israel del Antiguo Testamento. Y durante la época del Nuevo Testamento, los judíos vivieron bajo el reinado del Imperio Romano, bajo el César. Y odiaban a los romanos, odiaban el César, lo odiaban. Querían ser liberados del dominio romano. Ahí estaban en Jerusalén, ahí estaban en la tierra prometida, bajo el control de los romanos, bajo el control del César. ¿Y qué pensaban los judíos? Odiamos a los romanos. Ojalá que el Mesías, ¿verdad? Él va a venir con armas o con ejército para quitar a los romanos de la tierra prometida. Así pensaron los judíos, así pensaron ellos. Y que el Mesías, ¿verdad?, expulsaría a los romanos de la tierra prometida. Pero Jesús era un rey diferente, ¿verdad? Su reino era diferente a los reinos de la tierra. Jesús no vino a establecer un imperio político, dirigiendo un ejército a la batalla contra los romanos armados con espadas y lanzas, ¿verdad? Eso no hizo Jesucristo, ¿verdad? Él no vino con ejércitos, no vino con espadas, ¿verdad?, ni lanzas, no. Jesús vino a promover el reino de Dios a través de proclamar la palabra de Dios y el Evangelio, y la iglesia ahora, ¿verdad?, estamos proclamando el reino de Dios y el mensaje de Cristo, pero sí tenemos una espada, ¿verdad? ¿Cómo se llama este libro? Este libro, la espada del Espíritu Santo, Efesios 6, 17, la espada del Espíritu. Al predicar la palabra de Cristo, la iglesia avanza. Y durante el tiempo de los apóstoles, la iglesia avanzó más allá a las fronteras de Israel. Y aquí leemos el versículo 8, Acts 1, verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, este versículo 8 es muy importante para entender la organización del libro de Hechos, porque aquí nos indica a dónde va a avanzar, ¿verdad?, el reino de Dios, ¿verdad? Primero en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria y después hasta lo último, ¿verdad?, de la tierra. Así que aquí nos explica, ¿verdad?, el progreso del Evangelio, el avance del reino de Dios. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta, ¿verdad?, lo último de la tierra. Y así que, amados, en 3 décadas se plantaron iglesias en 3 continentes. Y después de que Jesús terminó de instruir a sus apóstoles, ascendió al cielo. Aquí leemos el versículo 9, Acts 1, verse 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y la ascensión es un evento importante porque fue parte de la exaltación de Cristo. La ascensión de Cristo, parte de su exaltación.
Cristo está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios Padre. Y esta exhortación es un gran contraste con la humillación que Cristo soportó durante su ministerio terrenal. Porque antes de su ascensión, ¿qué le pasó a Cristo? ¿Verdad? Pues Él nació de la Virgen María, se humilló, se convirtió en siervo, y a lo largo de su vida terrenal, muchas personas lo rechazaron. No parecía un rey, sino un hombre humilde. Experimentó angustia en su cuerpo y alma en la tierra. Su muerte en la cruz fue el clímax de su humillación. Y para los romanos y los judíos, la muerte en una cruz era una forma dolorosa y humillante de morir. Así que aprendemos de la humillación de Cristo, su nacimiento, ¿verdad? Su dolor, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya después su muerte, y ¿verdad? Y ya después, ¿qué sigue después? Su resurrección, su ascensión, ¿verdad? Y lo que nos espera es la segunda venida de Cristo para consumar su reino, su exaltación. Así que nos damos cuenta de la humillación de Cristo, pero también de su exaltación. Y su ascensión al cielo fue parte de su exaltación, amados. Y así que, pero después de su muerte fue exaltado, gracias a Dios. Y ahora su presencia en el cielo es una garantía de que iremos al cielo. Como Él se fue al cielo, ¿qué significa eso? Que también nosotros, como miembros de su pueblo, también nosotros iremos al cielo, como se fue Cristo también. Y ahora el tercer punto, el regreso de Jesús. Now to our third point, the return of Jesus. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel en este momento, Jesús les dijo que este conocimiento no les pertenecía, según Hechos 1:7. Nuestro Padre Celestial posee este conocimiento, así que nuestro Padre Celestial conoce la hora y la fecha del regreso de Jesús. Pero este conocimiento no nos pertenece. No sé si, amados, si ustedes han escuchado ya este año o el año pasado, o más de 10 años, o más de 20 años, o más de 30 años, a donde hay un predicador o hay un maestro y que le está diciendo que sabe que este año va a regresar Jesucristo. Este año, este día, esta hora, va a regresar Jesucristo por la segunda vez. No sé si han escuchado, ¿verdad?, ahí por medio de la tele, o radio, o internet, o en línea, acerca de personas que supuestamente saben cuándo va a regresar Jesucristo. Pues, amados, ¿quién tiene este conocimiento? Dios. Pero Dios nos reveló a nosotros, a su pueblo, exactamente el día y el año y la hora. ¿Cuándo va a regresar? No nos ha dicho, ¿verdad? Pero sino ese conocimiento pertenece a Dios Padre. En lugar de preocuparnos demasiado, ¿verdad?, acerca de la fecha y el año y la hora, ¿verdad?, de cuándo va a regresar, los apóstoles y también nosotros deberíamos concentrarnos más en hacer discípulos de todas las naciones con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando Jesús ascendió al cielo, los apóstoles miraron al cielo, según el versículo 10 y 11. Aunque Jesús acaba de partir, los apóstoles anhelaban su regreso. Imagínense si nosotros estuvimos ahí con los apóstoles mirando al cielo. Ahí se va Jesucristo, ahí en los cielos. Ahí lo lleva la nube, ¿verdad? Ahí con los ángeles en la gloria. Se va, ahí nos quedamos mirando. Pero ya después, ¿por qué?
porque no queremos que se vaya Jesús. Queremos que esté con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Todos el tiempo. Ya anhelaban su regreso y todavía tenían preguntas sobre el regreso de Cristo. También tenían preguntas acerca de su futuro, pues ya que se va Cristo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? A nosotros, a ver, nos sentimos como huérfanos espirituales sin Cristo. Ya se va Cristo. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos va a pasar a nosotros aquí en la tierra? Y en ese momento, ya cuando se iba Cristo y volvió al cielo, en ese momento les aparecieron dos ángeles. Uno de los ángeles les aseguró que Jesús regresaría de la misma manera que lo vieron ir al cielo. Amados, esto fue muy reconfortante para ellos. Su ascensión no fue un adiós permanente. Yo sé que a veces cuando nos despedimos con algunas personas, a veces nos sentimos, ¿verdad?, tristeza, porque, es un adiós permanente, nunca le voy a ver este hermano, nunca voy a ver esa hermana en Cristo, ¿verdad? Ya nunca, ya no sabe hasta cuándo, ¿verdad? Hasta la gloria nos vamos a ver de nuevo, posiblemente. Pero con respecto a Cristo, no fue un adiós permanente, pero nosotros sabemos que regresará Cristo Jesús. Como hermanos en la fe, también necesitamos esta seguridad de que Jesús regresará de nuevo. Sí lo vamos a ver otra vez, sí va a regresar otra vez, ¿verdad? Y cuando regrese para consumar su reino, marcará, ¿verdad? Ya la consumación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Gloria a Dios. Ay, gracias Señor, que ya la nueva creación, gloria a Dios. Un cuerpo resucitado, gloria a Dios. Ahora juntos nosotros con Cristo vamos a reinar sobre la nueva creación. Ese es el mensaje del reino de Dios. Y mientras todos esperamos ese gran día, debemos recordar que la presencia de Cristo todavía está con nosotros. Aunque su cuerpo físico está en el cielo, Él todavía está con nosotros. Y pueden decir, pues, hermano pastor, ¿cómo es posible? Si Cristo está en los cielos, a la diestra de su Padre, si ahí está su cuerpo, ¿cómo es posible que Cristo en esta iglesia, en Dyer, Indiana, ¿verdad?, está con nosotros en este momento? Pues es porque Cristo es Dios. Y como Dios, ¿verdad?, sabemos que Él es omnipresente. Es decir, Él está presente en todos los lugares, ¿verdad? Es por su divina presencia, está aquí con nosotros. Y como leemos en el Salmo 139, Dios está cerca, Dios está con nosotros. También eso es algo que aprendemos en Filipenses 4. Dios está cerca, está con nosotros por su divina presencia y también por su Espíritu Santo. Así que, amados, de igual manera su Espíritu Santo y su gracia están siempre presentes en nuestras vidas. Aunque ya nos despedimos de Cristo, pero sabemos que por medio de su divina presencia está aquí, por medio de su Espíritu está aquí, y todavía estamos recibiendo su gracia. Su gracia lo estamos recibiendo todavía. Y Él no se ha olvidado de nosotros. Es como, hasta luego, adiós. Pero siempre está pensando de nosotros. ¿Qué está haciendo en este momento Cristo al lado de su Padre Celestial? Como nuestro abogado, mediador, sumo sacerdote, ¿qué está haciendo? Está orando. Siempre, siempre, siempre está orando. Está pensando de ustedes, sus hijos espirituales, miembros de la familia de Dios, ciudadanos de su reino, ¿verdad? Ovejas de su rebaño. Está pensando de todos ustedes, todos los días, y ofreciendo oraciones a su Padre Celestial. Así que gracias a Dios que Cristo, aunque está en los cielos, todavía gobierna activamente
a su pueblo a través de su Espíritu y su palabra. Y anhelamos su regreso. Y claro, como, ¿verdad?, hermanos en Cristo Jesús y miembros de su familia, sí queremos ver a Cristo otra vez. Anhelamos su regreso. Queremos, ven Señor Jesús, ven, ven, ya no podemos esperar más. Ven Señor Jesús, ven. Y así es como termina la Biblia, amados. Si quieren mirar, por ejemplo, las últimas palabras de la Biblia, ¿qué son las últimas palabras de la Biblia, amados? ¿Verdad? Como que leemos aquí. Porque está refiriéndose también, por ejemplo, ¿verdad?, que acerca del regreso de Jesús. Aquí leemos el Apocalipsis 22, los versículos 20 a 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén, amados. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Y si es nuestra petición, Señor, ven, Señor Jesús, ven. Cómo deseamos verte en toda tu gloria y cómo ya recibir un cuerpo glorificado y resucitado y ya estar ahí presente en la nueva creación y reinar con Cristo y estar en la presencia de nuestro Salvador y abogado, nuestro Rey, profeta y sumo sacerdote. Y te damos gracias, Señor, que sabemos que vas a cumplir con tu promesa, Señor, y mientras que estamos esperando el regreso de Cristo Jesús, Señor, cómo deseamos cumplir con la misión de la iglesia de hacer discípulos de todas las naciones y compartir las buenas nuevas de Cristo con nuestro prójimo, y cómo dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro testimonio de Cristo. Así que, Señor, en este tiempo que tenemos antes de la segunda venida de Cristo, cómo deseamos compartir tu palabra con los demás y cómo dependemos del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y también, Señor, para darnos consuelo y darnos paz. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, amados, vamos a concluir con el último canto, Sublime Gracia. Así que, amados, por favor, pónganse de pie para cantar el último canto, Sublime Gracia.
hermanos, la bendición de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.